7:17, la Dirección Meteorológica de Chile emitió una alerta por calor extremo, ojo, desde Valparaíso hasta la región del Maule. Este miércoles se esperan temperaturas entre los 36 y 38 grados y hoy día tendremos un anticipo con temperaturas que van a bordear los 33. Sebastián Fuentes nos va a contar más detalles de lo que viene. Seba, ¿cómo estás? Hola Sebastián, ¿cómo estás? Muy buenos días. Atención con esto porque la situación es bastante preocupante. ¿Para quiénes? Principalmente para los adultos mayores y también para los niños. Aquellos que no pueden expresar, por ejemplo, cuando tienen calor, cuando se están deshidratando. Es por eso que vamos a conversar con el doctor José Retamal, él es urgenciólogo de la clínica alemana, para que nos cuente más detalles respecto a esto. Porque se vienen altas temperaturas hoy y mañana. ¿Qué precauciones hay que tener principalmente con estos rangos de edad más extremos? ¿Cómo está? Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, lo principal es protegerse de la exposición al calor. El calor, por motivos que ya son evidentes, genera diferentes tipos de daño. El principal y el primero es la exposición solar. El exponerse al sol ya es un riesgo y en las horas de mayor temperatura y de mayor exposición a rayos ultravioleta, entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde, es cuando más intenso es el daño. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las personas que tienen la presión alta, por ejemplo? Bueno, los pacientes que tienen comorbilidades, ya sean hipertensión o diabetes, la exposición al calor genera descompensación, entre comillas, de estas situaciones y los puede llevar a falla cardíaca incluso. Entonces, estos grupos de riesgo deben no exponerse al calor en las altas temperaturas. Se recomienda generalmente tomar 1 litro de agua diariamente. En estos casos, cuando suben las temperaturas de esta forma, ¿hay que tomar más agua de lo normal? Bueno, lo habitual y lo normal, en condiciones normales, uno debiera tomar 2 a 3 litros de líquidos en el día, no debiera ser menos que eso. Cuando nos exponemos a situaciones de deshidratación, uno debe evidentemente aumentar la ingesta de líquidos y lo suficiente para reponer las pérdidas. 2 o 3 litros de agua más, o sea, 6 litros en total por lo menos. Y respecto, por ejemplo, a la situación de los niños, de los lactantes, por ejemplo, que en muchos casos no pueden expresar de una forma clara respecto a cuando se están deshidratando. ¿Qué recomendación le podemos entregar a los papás, las mamás que a lo mejor son primerizas, no saben o no conocen muy bien cuando comienzan a llorar, no saben si es porque hay que cambiar los pañales, no saben si es porque tiene hambre y finalmente se trata de una deshidratación? Bueno, los grupos de riesgo son aquellos que no tienen la capacidad de autoabastecerse de agua, ya sea los ancianos que no tienen movilidad y los niños que no tienen la capacidad de abastecerse de los líquidos. Ellos no deberían exponerse al calor. O sea, la recomendación es que en las horas peak de más temperatura deberían quedarse en sus casas, en zonas protegidas del sol y del calor. Ahora, si la necesidad de la exposición es tan alta y hay que hacerlo, debe tener todas las precauciones de poder abastecerle el líquido de forma continua y repetida. Efectivamente, una de las manifestaciones de los niños y los lactantes es llorar. Y si ya están satisfechas todas las otras necesidades, lo más probable es que sea la falta de agua. Si están lactando, hay que darle pecho o abastecerle los líquidos que sean necesarios en ese momento. Respecto a las guaguas, ¿cómo poder determinar cuando una guagua está deshidratada realmente y hay que llevarla de inmediato a un centro asistencial? Bueno, las primeras manifestaciones de deshidratación son a través de las mucosas. Las mucosas es todo lo rosado que está en nuestro cuerpo. Las conjuntivas, la lengua, la boca. Cuando normalmente están turgentes y brillantes. Cuando se pierde la turgencia quiere decir que uno lo ve liso y se empieza a marcar el relieve y se pone de un color más bien blanquecino. Eso quiere decir que ya hay deshidratación al menos leve y podría ya ser moderada. En los casos severos se produce compromiso de conciencia y letargo, que esperemos que no sea esa la situación porque es la extrema gravedad. Entonces hay que estar mirando constantemente las mucosas, principalmente la lengua. La lengua es una buena forma de identificar precozmente que haya falta de hidratación. Pero ahora expliquemos el otro extremo en el caso de los adultos mayores, porque a ellos muchas veces no les da esta sensación de sed y eso también puede generar complicaciones. O sea, más que no darle sed es que, como les dije, no tienen la capacidad de autoabastecerse. Entonces, efectivamente, ese tema del ir y abrir una llave y darse el agua suficiente para satisfacer la sed, no lo tienen tan posible. Por lo tanto, también hay que estar atento en estos grupos que no tienen la capacidad de ir a buscar su agua, de estar preocupándose también de las mucosas. Son exactamente las mismas manifestaciones y también la condición más grave es compromiso, conciencia y letargo. Por lo tanto, hay que evitar llegar a ese extremo.
El agua es la mejor forma de poder hidratarse porque hemos visto que en el mercado hay una serie de productos, por ejemplo, las bebidas isotónicas. ¿Esto también sirve? La recomendación es líquidos y el líquido más a la mano es el agua. Agua de la llave basta y sobra. Evidentemente que si la exposición a la deshidratación es tan alta, en la cual además se pierden algunos elementos de la sangre, como son lo que nosotros llamamos electrolitos, que es el sodio, el potasio, el cloro, el azúcar, también uno debiera reponerlo. Para eso existen sales de rehidratación oral, existen en el mercado desde polvos para diluir en agua o estas bebidas isotónicas. La recomendación es líquido en general, puede ser agua, puede ser jugo, puede ser bebida isotónica, da igual. ¿Qué pasa con la gente, por ejemplo, que tiene bastante exposición al sol, aquellas personas que trabajan muchas veces al aire libre? ¿Hay una diferencia, por ejemplo, con aquellas que tienen una mayor sudoración, con aquellas que tienen menos sudoración? En el caso de estar a las altas temperaturas, ¿hay un grado de mayor deshidratación o algunas complejidades distintas? Lo que pasa es que el cuerpo tiene formas de expeler calor y las formas de expeler el calor son a través de la sudoración la más a la mano. La verdad es que es cierto, hay personas que tienen diferentes índices de sudoración, pero no porque lo tengan van a tener menos o menos, digamos, de menos sudor, van a tener menos probabilidad de deshidratarse. Hay que tener exactamente los mismos cuidados. Los que tienen exposición continua al sol, la preocupación más importante, además de la deshidratación, tiene que ver con la exposición a rayos ultravioleta. Y eso es algo que sí deben preocuparse. Deben ocupar ropa suficiente que cubra la alta superficie, holgada, para poder permitir que salga el sol a través de nuestros mecanismos de pérdida de calor, y deben estar constante y repetidamente aplicándose bloqueador solar e hidratándose. Doctor, por último, ¿qué pasa con las personas que ya finalmente no se preocuparon, no se pusieron bloqueador solar y se terminaron insolando? Sobre todo que entre hoy y mañana las temperaturas van a ser muy, muy altas. Bueno, esas personas van a tener síntomas que son muy variables, desde los síntomas propios de la exposición de la quemadura superficial de la piel, que es dolor, enrojecimiento, hasta situaciones que son similares a un estado gripal, dolor corporal, fiebre, dolor de cabeza. Ahí el manejo es sintomático, ya no hay nada que hacer al respecto, uno debe tratar los síntomas que se generó a propósito de la exposición, tomar analgésicos y rehidratarse. La mayor parte de los síntomas son por la pérdida de agua que genera la quemadura, básicamente. Entonces ellos o si no son capaces de sostener sus síntomas en la casa, consultar a algún servicio de urgencia para que le dé las atenciones necesarias. ¿Dónde hay que ir a la clínica en ese caso? Bueno, si uno no es capaz de manejar los síntomas en la casa o tiene alguna duda respecto de que requiere algún otro tipo de tratamiento, debe asistir a los servicios de urgencia. Insolarse es una irresponsabilidad, porque implica exponerse de manera inadecuada a rayos ultravioletas y a calor. Por lo tanto, una vez que ya está hecho el daño, el manejo es más bien sintomático y de rehidratación. Si eso no lo logran hacer en la casa, deben consultar a algún servicio de urgencia. Muy bien, muchísimas gracias. De nada. Y conversamos con el doctor José Retamal de la Clínica Alemana, entregándonos mayores detalles respecto a estas altas temperaturas, las recomendaciones, principalmente, Sebastián, en aquellos que no pueden autoabastecerse de líquidos, principalmente los adultos mayores y también los lactantes, quienes en muchos casos se pueden generar complicaciones por esta situación de la deshidratación, ya que vamos a tener temperaturas que podrían llegar hasta los 38 grados, sobre todo en los sectores de los Andes, por ejemplo, más cordilleranos, donde las temperaturas generalmente son altas. Bueno, ahora van a ser aún muchísimo más altas y la sensación térmica claramente va a aumentar a eso de 40 grados, así que a prepararse y hidratarse bien, Seba. Bien, pues Seba, de todas maneras, a tomar las precauciones del caso para evitar cualquier riesgo, y sobre todo con el tema de las quemaduras, también de la exposición al sol, es sumamente relevante, tomar conciencia de lo que significa, en definitiva, y sobre todo el efecto acumulativo que tiene aquella exposición. Gracias por ese despacho, Seba. Nos vemos luego desde otro punto. Buenos días.